Hola, mi nombre es Ángel Tatiana Ramírez Villamizar, pertenezco al programa de Fonoaudiología de la Universidad de Pamplona. El día de hoy vamos a explicar los músculos faciales, mandibulares, velofaringios, linguoioideos y de la parte craneocervical. Empecemos. Vamos a empezar hablando sobre la unidad mandibular. En la unidad mandibular hay diferentes músculos que participan en el proceso de la masticación. Los primeros 4 que te voy a mencionar ahorita son importantes, pero también cabe resaltar que cada uno de los músculos que vamos a mencionar ahora son vitales para un proceso adecuado de la masticación. El primero está el temporal. El músculo temporal tiene un origen en la fosa del temporal. Tendrá una inserción, se insertará por medio de un tendón en la superficie superior de la apófisis coronoides. La inervación de este músculo está relacionada con la rama mandibular del quinto par craneal, que es el trigémino. La función de este músculo es elevar verticalmente la mandíbula y participa en la desviación mandibular. Luego vamos a seguir con el macetero. Vamos a dibujárnoslo para tener una mayor comprensión. El macetero empieza en la parte superior, aquí en la porción superior del maxilar superior de la apófisis cigomática. Este se va a insertar en el ángulo y rama del maxilar inferior. Este músculo tiene una inervación con la rama mandibular del quinto par craneal, que es el trigémino. La función de este músculo macetero es la elevación del maxilar y va a ayudarnos con el cierre mandibular. Este es el macetero. Luego seguimos con el pterigoideo. El pterigoideo externo o lateral es un músculo que se va a originar en la parte del techo y la pared de la apófisis y de la fosa infratemporal, y este se va a insertar en la articulación temporomandibular. Este músculo tiene una inervación en la rama mandibular del quinto par craneal, que es el trigémino. La función de este músculo es ayudarnos con la lateralización de la mandíbula, ya que va a deprimir y va a protruir la mandíbula y pues la va a mover en diferentes direcciones, lateralizados. Luego vamos a seguir con el pterigoideo medial o interno. El pterigoideo medial o interno tiene un origen en la superficie medial de la porción lateral de la apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Cabe resaltar que este está interno, pero vamos más o menos a dibujarlo para saber la ubicación. Se va a insertar en el ángulo de la rama de la mandíbula del maxilar inferior. Su inervación también tiene que ver con el quinto par craneal, que es el nervio trigémino. La función es elevar y protruir, extender la mandíbula y participa en los procesos laterales de la mandíbula. Luego se sigue el músculo genioideo. El músculo genioideo se encuentra en la espina inferior del mentón. Espina inferior del mentón que se va a insertar en el cuerpo del hueso ioides. La inervación de este músculo tiene que ver con el primer nervio espinal cervical. Este músculo tiene la función de elevar el hueso ioides y participa también con la elevación de la lengua. Este es el genioideo. Luego seguimos con el músculo
miloioideo. El músculo miloioideo tiene un origen en la cara interna de la mandíbula, en esta parte. Cara interna de la mandíbula. Se va a insertar en el cuerpo del hueso hioides. Y su inervación tiene que ver con el ramo mandibular del nervio trigémino, quinto par craneal. Su función es elevar el hueso hioides y el piso de la boca, más o menos en esta parte de acá. Luego seguimos con el músculo digástrico. El músculo digástrico es un músculo que se origina, en el vientre anterior del lado medial del borde inferior de la mandíbula. Se encuentra entre los dos músculos de acá. Se va a insertar en el cuerpo del hueso hioides mediante un tendón intermedio. La inervación se encuentra en una división mandibular del nervio trigémino. Este músculo tiene dos porciones. Está la parte de acá y está la que se dirige hacia la parte inferior posterior del hueso temporal. La función de este músculo es elevar y deprimir la mandíbula. Elevar el hueso hioides y deprimir la mandíbula. Con explicar la parte de los músculos faciales. Entonces yo me voy a ayudar con unas sombritas y me voy a ir marcando los músculos para ir explicándolos. Entre esos tenemos el músculo piramidal. El músculo piramidal tiene un origen en la parte inferior del hueso nasal. Se insertará en los huesos propios de la nariz. Su inervación está relacionada con el séptimo par craneal, que es el nervio facial, y la función de este músculo va a ser hacer la acción del entreceño, que es llevar las cejas hasta la línea de la parte media. Luego seguimos con el músculo transverso de la nariz, el que se ve aquí. El transverso de la nariz tiene un origen en el dorso de la nariz. Este va a insertarse en el surco del ala de la nariz y también va a terminar en el músculo mirtiforme, que es este de acá. El músculo transverso, como lo están viendo, tiene una inervación con la parte suborbitaria del nervio facial. La función de este músculo es abrir el ala, abre el ala de la nariz hacia arriba y hacia adelante, el transverso de la nariz. Luego seguimos con el mirtiforme. El mirtiforme va a estar aquí, propiamente dicho acá, en la fosa del mirtiforme, tendrá su origen. Se va a insertar en la parte profunda que tiene que ver con el tabique nasal. Este tiene una inervación con el nervio facial. La función del mirtiforme es dilatar las fosas nasales y estrechar los orificios nasales. El elevador del labio superior estará originado aquí en esta parte del borde de la órbita del hueso cigomático y se va a insertar en el cartílago alar mayor, o sea, aquí, en la piel aquí cerca de la parte inferior de la nariz. La inervación de este músculo tiene que ver con el séptimo par craneal y la función es elevar el labio superior. Se encuentra aquí y se encuentra acá también. Listo. Bueno, ahora vamos a seguir con el orbicular de los labios. El orbicular de los labios se encuentra en el plano
en el plano medio del maxilar superior y en el plano inferior de la mandíbula. Este tiene una inervación en el nervio facial. La función es el cierre de los labios y dirige los labios hacia adelante. Bueno, seguimos con el músculo canino. El músculo canino se encuentra o tiene un origen en la fosa canina, que se encuentra más o menos en el agujero infraorbitario, por aquí. Se insertará en los ángulos de la boca. Y su función es elevar los ángulos de la boca, el músculo canino. Luego seguimos con el cigomático mayor y cigomático menor. El cigomático menor se encuentra y el origen de este músculo cigomático es en el hueso del cigomático, más o menos aquí. Su inserción está en el labio superior, en esta parte. Su inervación está relacionada con el nervio facial. La función del músculo cigomático menor es elevar el labio superior expandiendo la dentadura maxilar. Luego está el cigomático mayor. El cigomático mayor se encuentra por debajo del menor. Y este cigomático mayor también tiene un origen en el hueso del cigomático. Su inserción se insertará en la comisura labial del labio superior. La inervación tiene que ver con el nervio facial, séptimo par. La función es elevar y retraer el ángulo de la boca. Seguimos con el músculo bucinador. El músculo bucinador se encuentra, tiene un origen en la porción posterior del maxilar o de aquí, de la parte de la mandíbula, y se inserta hacia las fibras del orbicular de la boca. Su inervación está relacionada con el nervio facial y la función del bucinador es retraer el ángulo de la boca y tensar las mejillas. Se encuentra en ambos lados. Bucinador. Luego seguimos con el risorio. El músculo risorio se encuentra aquí en la fosa, fascia pterigoidea, que es el triángulo situado a cada lado de la cara. Para poder marcarlo, se hace la acción de la sonrisa. Reducir la sonrisa para marcar el músculo. Este se inserta en el ángulo de la boca, ya que va a producir la sonrisa. También está inervada por el nervio facial. La función es retraer el ángulo de la boca. Seguimos con el músculo borla de la barba. El músculo borla de la barba tiene un origen en la fosa incisiva del maxilar inferior y su inserción va a estar en la piel del mentón. La inervación está con el nervio facial. La función de estos músculos es elevar la piel del mentón y también hacia el labio inferior.
Seguimos con el músculo depresor del labio inferior. El músculo depresor del labio inferior se encuentra en esta parte. El origen de este músculo está en la línea oblicua del maxilar inferior. Inserción hacia arriba en la línea media del labio inferior. La inervación tiene que ver con el nervio facial y la función es deprimir el labio inferior. El músculo triangular. El músculo triangular tiene un origen en la línea oblicua del maxilar inferior. Su inserción está en el ángulo de la boca por medio del fascículo angosto. Este músculo está inervado por el séptimo par craneal y la función es deprimir desplazar hacia abajo las comisuras labiales del labio inferior. Continuamos con la unidad craniocervical. La unidad craniocervical es una unidad que pertenece a los músculos posteriores de la cabeza. Entre ellos encontramos el músculo recto posterior mayor. El recto posterior mayor se extiende, tiene un origen desde la apófisis espinosa del axis, se va a insertar en la línea curva del occipital inferior. La inervación tiene que ver con el nervio suboccipital y la función es extensión de la cabeza, extensión de cabeza. Luego sigue el recto posterior menor. En el recto posterior menor tenemos un origen en la apófisis espinosa del atlas. Se insertará en la línea curva del occipital inferior. Su inervación también participa en el nervio suboccipital. La función es la extensión de la cabeza. Seguidamente está el oblicuo menor de la cabeza. El oblicuo menor de la cabeza es un músculo que se va a extender desde la apófisis transversa del atlas y se va a insertar en esa parte externa de la línea occipital inferior. La inervación tiene que ver con el nervio suboccipital y la función de este músculo es aquella extensión y flexión de la cabeza. Luego sigue el oblicuo mayor de la cabeza. En el oblicuo mayor de la cabeza tenemos que el origen de este músculo es la apófisis espinosa del axis. Se va a insertar en la apófisis transversa del atlas. La inervación de este músculo es el nervio suboccipital del nervio espinal y la función va a ser la rotación en contracción unilateral. El músculo trapecio es un músculo que participa en esta unidad craniocervical. Se encuentra en la parte posterior. Este músculo está extendido desde la parte del tórax y se va a insertar en la línea curva del occipital superior. La inervación tiene que ver con el nervio accesorio y los nervios espinales. La función es la inclinación lateral de la cabeza. El músculo esternocleidomastoideo es un músculo que va a ser observable si hacemos la rotación lateral de la cabeza, ya que va a ser originado en el manubrio esternal en el tercio medial de la clavícula y se va a insertar en la apófisis mastoides. La inervación de este músculo es de partícipe el nervio accesorio. La función es la flexión y la extensión de la cabeza. Encontramos los músculos escalenos. Los músculos escalenos están distribuidos en tres masas: anterior, medio y posterior. Se insertarán por abajo en la primera, segunda costilla hacia arriba en la apófisis transversa de las vértebras cervicales. En el escaleno anterior tenemos el origen en los tubérculos anteriores de los procesos transversales de C3 y C6. Se va a insertar en la cara superior de la primera costilla, borde interno de la primera costilla. Estos músculos están inervados por las ramas anteriores de C5, C6. La función es la elevación de la primera costilla, iniciando en el movimiento de la respiración, o sea, cuando se inspira.
Seguimos con el músculo recto lateral. Este músculo tiene un origen en la apófisis espinosa transversa. Su inserción está en la base del cráneo. La inervación de este músculo tiene que ver con el nervio espinal C1 y C2. La función de este músculo es participar en la inclinación lateral de la cabeza. Hay un plano de músculos complexos, entre los cuales está el complexo mayor. El complexo mayor es un músculo que se va a originar en la apófisis transversa de las 6 primeras vértebras dorsales C4 y C7. Se insertará en las caras laterales de las líneas curvas del occipital. Su inervación tiene que ver con los 5 primeros nervios cervicales. La función es extender la cabeza e inclinar lateralmente. Luego está el complexo menor. El complexo menor es un músculo que tiene un origen en el tubérculo posterior de la apófisis transversa de las 4 últimas vértebras cervicales. La inserción de este músculo está en la apófisis mastoidea del hueso temporal. Su inervación está relacionada con el nervio occipital mayor y la función es la rotación e inclinación de la cabeza. Continuamos explicando los músculos de la parte linguoidea. Entre esos podemos encontrar el transverso de la lengua. Estos músculos cabe resaltar que son internos, pero vamos a tratar de hacer movimientos linguales y de disimular con dibujos cómo podrían encontrarse. El músculo transverso de la lengua tiene un origen en el tabique fibroso medio de la lengua. Más o menos es así. Su inserción está en el dorso de los lados de la lengua. Entonces, está en la parte interna de la lengua. Su inervación tiene que ver con el nervio hipogloso y la función es estrechar y alargar la lengua. Más o menos es así. Sus fibras están diagonales. Así es. Luego seguimos con el músculo lingual o longitudinal superior. Este músculo tiene sus fibras submucosas en el dorso de la lengua. Tiene una inserción en el vértice de la lengua y se une con el músculo del lado opuesto. Está inervado por el nervio hipogloso y la función es acortar la lengua y dirigirla hacia los lados, arriba y abajo. Seguimos con el lingual o longitudinal inferior. Este tiene su origen en la cara inferior de la lengua entre el geniogloso, que es un músculo que está también en la parte interna, y el hiogloso. La inserción es el vértice de la lengua. Más o menos, pues, es un músculo que está en la parte inferior, está inervado por el hipogloso y la función es acortar la lengua, girar el vértice de los lados hacia abajo. Más o menos está en esta parte. Continuamos con los músculos intrínsecos. Los músculos intrínsecos se dividen en geniogloso. El geniogloso tiene que ver con su origen en la parte de la mandíbula, en la parte inferior de la espina del mentón, y se va a insertar en la superficie inferior de la lengua. Y el hueso yoides, compromete el hueso yoides. La inervación de este músculo tiene que ver con el nervio hipogloso y la función es deprime la lengua y la tira hacia adelante. El hiogloso es un músculo que está originado en el asta mayor del hueso hioides y
se va a inervar en la superficie lateral de la lengua. Más o menos, pues trato de disimular el músculo y se va a insertar en la parte inferior, en la parte de atrás de la lengua. La inervación también tiene que ver con el nervio hipogloso y la función es deprime la lengua y la tira hacia los lados y hacia abajo. Luego tenemos el músculo estilogloso. El estilogloso tiene su origen en la apófisis estiloides del hueso temporal, más o menos en la parte de atrás de aquí. La inserción está en la superficie interior lateral de la lengua y su función, está inervado por el nervio hipogloso y la función es eleva la lengua y la lleva hacia atrás, hace este movimiento. Otro músculo importante es el amigdalogloso. El amigdalogloso es un músculo que tiene un origen en la aponeurosis faríngea a nivel de la cara externa de las amígdalas. Se inserta en el borde de la lengua. Es un músculo interno. Su inervación compromete al nervio hipogloso. La función de este músculo amigdalogloso es mover la lengua y dirigirla hacia arriba y presionarla. Es un músculo que nos ayuda también con el proceso de deglución. Vamos a mencionar unos músculos que son los que nos ayudan a elevar. Son los famosos músculos suprayoideos. Se dividen de la siguiente manera. Son músculos internos, pero vamos a ayudarnos con movimientos de la lengua y de la parte del cuello para poder comprenderlos. Entre ellos está el miloioideo. Este miloioideo tiene un origen en la cara interna de la mandíbula. Se inserta en el cuerpo del hueso yoides. Compromete a la rama mandibular del nervio trigémino. Va a cumplir la función de elevar el cuerpo del hueso yoides. Entonces, vamos a simular tragar. Si notan que se eleva aquí se supone que está el hueso, hay una elevación del hueso yoides. En este músculo nos ayuda con eso, con la elevación del hueso y con la depresión de la mandíbula. Luego sigue el genioioideo. El genioioideo tiene un origen en la cara externa de la mandíbula. Se insertará en el cuerpo del hueso yoides. Se inerva por el primer nervio espinal y la función es elevar una vez más el hueso yoides y la lengua hacia adelante y deprime la mandíbula. Seguimos con el estiloioideo. El estiloioideo es un músculo que tiene un origen en la apófisis estiloides del hueso temporal. Se va a insertar en el cuerpo del hueso yoides. Este tiene que ver la inervación con el nervio facial. La función es elevar el hueso yoides y lo tira hacia atrás. Luego sigue el músculo digástrico. El músculo digástrico ya lo habíamos mencionado en la unidad facial, pero vamos a recordarlo. El músculo digástrico es aquel que tiene un vientre anterior del lado medial del borde inferior de la mandíbula y tiene el vientre posterior que se va a dirigir hacia el hueso temporal. La inserción está en el cuerpo del hueso yoides mediante un tendón. Este está inervado por el rama mandibular del nervio trigémino. Ahora vamos a mencionar los músculos depresores, aquellos que deprimen, nos ayudan a deprimir la mandíbula y el hueso yoides. Ellos son los músculos infrayoideos. Los músculos infrayoideos se dividen de la siguiente manera. Está el homoyoideo. Este es un músculo que tiene un origen en el borde superior de la escápula. Compromete la escápula, omóplato y ligamento transverso superior. Se va a insertar en el cuerpo del hueso yoides. La inervación tiene que ver con el ramo espinal C1 y C3 y la función es deprimir el hueso yoides. Seguidamente sigue el músculo esternoioideo. El esternoioideo tiene un origen en el extremo medial de la clavícula y el manubrio del esternón. La inserción está en el cuerpo del hueso yoides.
La inervación tiene que ver con los ramos cervicales C1 y C3. La función es deprimir el hueso yoides. Seguidamente está el esternotiroideo. ¿Por qué se llama esternotiroideo? Porque se origina en el manubrio del esternón y se va a insertar en el cartílago tiroides de la laringe. La inervación tiene que ver con los ramos espinales de C1 y C3. La función es deprimir el cartílago tiroides y también compromete al hueso yoides. Y por último, tenemos el tiroideo. Este músculo tiroideo es un cartílago, se origina en el cartílago tiroides de la laringe. Se va a insertar en el asta mayor del hueso yoides y va a inervarse por esos ramos de los nervios, va a comprometer a los nervios C1 y C2, nervios espinales. Su función será elevar el cartílago tiroides y deprimir el hueso yoides. El músculo tiroideo es un músculo que se origina en el cartílago tiroides de la laringe. Se va a insertar en el asta mayor del hueso yoides. Se inervará en los ramos de los nervios C1 y C2. La función de este músculo es elevar el cartílago tiroides de la laringe y deprimir el hueso yoides. Vamos a continuar con la unidad velofaringea. La unidad velofaringea tiene diferentes músculos que nos ayudan en el proceso de tragar o de deglutir, ya que sin la alimentación no podremos sobrevivir. Es algo que es indispensable para nosotros los humanos. Entre estos músculos nos ayudan mucho en la parte de los movimientos peristálticos, que son los encargados de llevar el alimento desde la parte oral hasta la parte faríngea y esofágica. Entonces vamos a mencionarlos. Está el músculo, los músculos constrictores. Tenemos como músculo constrictor el palatogloso. El palatogloso es un músculo que tiene un origen en la superficie anterior del paladar. Es un músculo interno que se insertará en la superficie lateral de la lengua. La inervación de este músculo tiene que ver con el plexo faríngeo que contiene axones provenientes del nervio vago. La función del palatogloso es elevar la lengua y tirar del paladar blando arriba y abajo sobre la lengua. Luego sigue el palatofaringeo. Este tiene un origen en el borde posterior del paladar duro y la inserción de este músculo tiene que ver con la cara lateral de la faringe. Su inervación compromete al nervio vago y el nervio accesorio. La función es aproximar los pilares del paladar ayudando a la deglución. Vamos a seguir con los músculos tensores. Entre los músculos tensores encontramos al periestafílino externo. Este músculo tiene un origen en la parte interna. Está en el hueso temporal. Se va a insertar en la base del cráneo. Su inervación compromete al nervio vago y la función es elevar el velo del paladar. Luego sigue el periestafílino interno. Se encuentra en la base del cráneo, en la fosita clavicular del hueso fenoides. Se insertará en la parte anterior de la aponeurosis del paladar, parte posterior y borde suave del paladar duro. Son músculos internos. La inervación tiene que ver con el nervio trigémino y el nervio rama mandibular del nervio trigémino. La función es la tensión del velo del paladar. Entonces es cuando el velo del paladar se tensiona. Luego seguimos con el palatoestafílino. Este músculo tiene un origen en la parte externa posterior del velo de la úvula. Entonces, bueno, vamos a simular que esta es la úvula y que este es el musculito. Entonces, está en la parte interna
en el extremo posterior del velo. Se va a insertar en la espina nasal, compromete a la espina nasal que tiene que ver con el extremo del paladar duro. La inerva el nervio glosofaringeo. La función de este músculo es la retracción de la úvula. Seguimos con el músculo constrictor superior de la faringe. Este músculo tiene un origen en el tubérculo faríngeo, se inserta en la lámina medial de la apófisis pterigoidea. La inervación compromete al plexo faríngeo y la función es la deglución de manera periestáltica. Hemos finalizado el video. Espero que te haya servido mucho y que recuerdes cada uno de los músculos que hacen parte de la parte estomatognática, aquellos que son cervicales, mandibulares, faciales, velofaringios y linguoioideos. Muchas gracias.